Muy buenas tardes, bienvenidos a Periodista Digital. Y tiempo hoy para literatura y sobre todo para reflexión. Contamos en nuestros estudios con José Ignacio Carmona. José Ignacio, muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Y bienvenido, pues que viene a hablar de un libro que no es nuevo, ya lleva prácticamente 4 meses en el mercado, y que se titula El retorno de los sabios, que es un libro de conversaciones pues sobre distintas ramas de la espiritualidad, de la religión. José Ignacio, es un libro sobre todo para los internautas que nos están viendo en esta entrevista, un libro de mucha reflexión y sobre todo pues para leerlo con muchísima tranquilidad y que no se asuste, sobre todo el lector que en una primera lectura no comprenda nada. Es cierto, no es un libro de fácil consumo ni de fácil lectura, porque es un libro en un formato diálogo y es un poco por retomar la esencia de aquellas escuelas filosóficas, ¿no?, que se han ido perdiendo. Y básicamente yo quería escapar de todo ese supermercado, las creencias, que uno se hace ciertas inquietudes o preguntas sobre la espiritualidad, y entonces, claro, llega, coge la que cree que es más conveniente, se queda a la periferia y cree que ha llegado a conocer o a comprender el sentido de esa rama de la espiritualidad. Y lógicamente estos son los mayores especialistas, cada uno en su campo, y lógicamente hay muchas lecturas y muchas enseñanzas, como tú dices. Precisamente, bueno, tú vienes del campo de la masonería, pero también podemos encontrar en este libro pues conversaciones sobre cristianismo, cábalas, el sufismo, incluso alguna otra corriente que también dicen que han sido los precursores de la masonería, aunque bueno, eso no termina de ser del todo cierto. Los bajáis. ¿Los bajáis? Uh-huh. Bueno, es curioso porque para mí ha sido también un proceso de aprendizaje. Yo, como siempre digo, si yo dominara todos esos campos al 100%, sería, vamos, un hombre del Renacimiento, porque claro, todos ellos son destacadas figuras y el tono que ellos emplean es bastante elevado. Pero sí he aprendido en el proceso de este libro y he aprendido ciertas convergencias de la religión bahá'í con la masonería, que luego él pone en solfa, el entrevistado Amin, y corrige, porque claro, hay ciertas coincidencias, pero también hay muchas diferencias. No es exactamente como... Pero por eso digo, es un libro que nos va a enseñar a muchos realmente a poner las cosas en su sitio. Durante pues la preparación de este libro, muchas de las entrevistas fueron todas pues pactadas a través de correo electrónico, incluso pues contestaciones que en algunos casos tardaban meses, pero luego estaban encantados, porque aparte de todo que tú, como comentas, son grandes eruditos en sus respectivos campos, pero también pues alababan los conocimientos que tenías tú sobre esas distintas materias. Sí, claro, porque esto era un poquito atrevido, entre comillas, porque básicamente yo mi campo era la masonería, la filosofía del esoterismo, y había otros campos que había tocado colateralmente. Entonces, claro, dirigirte directamente a las figuras más relevantes en ese campo, bueno, pues me recibieron muy bien. Procuré que las preguntas fueran las que se pueda hacer cualquier persona, y que estuvieran a tono con los conocimientos de la persona que iba a entrevistar. Y al final, bueno, se fue creando una línea de afecto, de emotividad, de encuentro, y a día de hoy el que no era ya amigo, ahora prácticamente casi lo es. Y lo que digo, hemos aprendido mutuamente, ellos me lo dicen. Porque yo, lo curioso era eso, yo no era especialista en su campo, pero al querer hacer el mejor de los trabajos como un monje de monasterio, dediqué cuerpo y alma a este libro. Sí es cierto que a muchos de ellos les puse en ciertos aprietos y ellos se reían y teníamos cierta complicidad, o sea que hemos aprendido mutuamente cuando lógicamente no era mi intención, era aprender de ellos. En este libro lo que intentas también, que por eso se llama el retorno de los sabios, intentas un poco recuperar pues lo que hacía muchos siglos existía, ¿no? Que había parte, digamos, lo que era ciencia, pero también parte de lo que era la espiritualidad, esa combinación. Sí, bueno, y sobre todo dar un semblante que es la fotografía, lo que es realmente el ser humano. El ser humano, no lo digo yo, lo han dicho muchos antes de yo, se puede dividir en 3 categorías básicas, que es la masa dormida, que es la gente ignorante, entre comillas, que vive muy, muy plácida, muy acomodada, y se piensa, bueno, no tiene ningún tipo de
de incomodidad, ¿no? Y encima son atrevidos, ¿no? La ignorancia es muy atrevida. Luego está el filósofo, que de alguna manera es aquel que sale conscientemente de su ignorancia, pero sabe realmente que es un verdadero ignorante porque comprende que realmente no sabemos nada. Y luego la tercera categoría, que es la más difícil de alcanzar, es el sabio, que es aquel que está un paso más allá, que empieza a comprender y sabe que nunca va a comprender todo. Bueno, por eso yo catalogo a estas personas de sabios. No solamente en el tema de conocer, porque claro, en el principio de los tiempos, aquel prototipo de hombre mago era el sacerdote y era mitad científico, esto es muy desconocido. Mitad científico también, mitad hombre mago, pero en un sentido no la magia que comprendemos ahora, sino de un modo integral de conocimiento. Por ejemplo, los egipcios, cuando hablaban de dos tipos de conocimiento, ellos decían que razón y espíritu son dos modos de hacer una misma cosa. Es decir, hablan de la inteligencia del conocimiento y la inteligencia del corazón. Ellos, curiosamente, representaban lo que es el corazón en forma de copa. Exactamente. Luego de ahí viene toda esa literatura griálica de la búsqueda de la copa famosa. No era nada más nada menos que mirar hacia uno mismo, comprender que el hombre está hecho de la misma estructura del universo. O sea, el hermetismo no es otra cosa que la comprensión de la analogía entre el creador y las cosas creadas. También hay en uno de los pasajes del libro, hablando, digamos, de los filósofos griegos, y un momento que, por ejemplo, hay una serie de filósofos de los cuales no nos han quedado, digamos, enseñanzas escritas, sino, bueno, pues esto ha sido una tradición oral que se ha ido transmitiendo. Sin embargo, sí hubo algún filósofo que, bueno, pues decidió plasmar sus pensamientos por escrito y a partir de decía, bueno, pues esto que era de unos pocos, este conocimiento, vaya, ahora se va a expandir, ya va a tener acceso todo el mundo. Sí, lo cuento en el libro y que Alejandro Magno, que era su alumno, ¿no?, de Aristóteles, de alguna manera le recrimina. El tema de la metafísica. Efectivamente, le recrimina, como le dice, bueno, ¿cómo has dejado, digamos, por escrito conocimiento que desde el principio de los tiempos, ¿no?, de toda esta cadena de esotérica, la prerrogativa mayor era la transmisión a través del silencio y del secreto? De hecho, bueno, hay antecedentes, perdona, porque en el libro no me dio tiempo y sí he descubierto una carta de Lisis a Hiparco. Lisis pertenecía hasta el siglo IV a.C. Lisis pertenecía a una logia pitagórica y, bueno, era un huido de la catástrofe de Metaponto y le recrimina precisamente el que se estuviera, digamos, adiestrando en el secreto a personas que no estaban formadas para recibirlo de manera conveniente. Pero la historia es esa, la historia es que se pervierte un poco el sentido de transmisión, de la traditio, trader. Esa cadena se rompe cuando el secreto pasa a ser escrito. Se habla también de que, bueno, pues hoy en día en Occidente nos hemos quedado más en el tema materialista y en Oriente sigue empleando más el tema de la espiritualidad. Se está intentando otra vez converger a que, digamos, volvamos un poco más, miremos hacia Oriente, no nos quedemos solamente en el tema materialista. Claro, es que la historia de, como digo yo, el pensamiento científico empieza un poco ahí por Tales de Mileto, la literatura científica, digamos, siglo más bien pues VII antes de Jesucristo. Luego Aristóteles es el que de alguna manera también esboza con el sentido de las causas y los principios. Los movimientos reformadores de Galileo, antes Roger Bacon es el franciscano, que es el que crea el método científico, curiosamente un franciscano, y la ciencia moderna que pone constituye la base de Galileo. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Eso tiene un sentido que ¿por qué la Iglesia ataca a los gnósticos de la religión? Entre comillas, ataca. Le ataca porque de alguna manera ellos hablaban de que conocerte a ti mismo, conocer a tu creador. O sea, si tú te conoces a ti mismo, el que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Eso de alguna manera chocaba con ciertos intereses institucionales, ¿no?, de la Iglesia, porque claro, ellos debían separar, los teólogos, sobre todo Santo Tomás de Aquino, lo que es la revelación del campo conocimiento humano. Eso al final ha constituido las bases de una filosofía occidental dualista, es decir, está prácticamente lo que no pertenece a la razón pertenece al espíritu, y eso no era así en principio de los tiempos.
Entonces es una manera a mí me enfada mucho y de aquí este libro, de reivindicar cómo antes había un modo de conocimiento integral, no había divorcio entre razón y espíritu, y yo creo que es lo que nos pasa en Occidente, de alguna manera estamos huérfanos de todo eso, le hemos dado demasiada importancia a la razón en detrimento del espíritu y realmente hemos perdido el norte. Literalmente hemos perdido el norte porque nos falta este sentido, esos signos de la trascendencia, esa espiritualidad, que de alguna manera ellos, los antiguos, no eran personas como pensamos. Tenemos un concepto como muy infantil de ellos, cuando figúrate tú que 3.000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 5.000 años, hay tablillas babilonias, papiros chinos, más tarde también papiros egipcios, que están hablando de un conocimiento exhaustivo de los fenómenos naturales, pero a la vez están hablando de cosas que hoy en día pondríamos en tela de juicio, pero sin ningún tipo de conflicto. O sea, están hablando pues del sentido del espíritu, de las analogías que mantenemos con el cosmos y de poner un poco orden, porque realmente es muy curioso, porque rito, la palabra rito y cosmos, la palabra latina rito y cosmos, que es griega, están emparentadas muy de lleno con una palabra sánscrita que es rita. La base es poner en orden. Ellos habían llegado a un conocimiento tan exhaustivo de los fenómenos naturales, de cómo funciona el universo, que de alguna manera ellos hablaban de que todo muta menos la verdad. Entonces la verdad se convirtió como en una especie de prototipo de búsqueda, que es lo que cualquiera que se plantee su sentido en la vida es lo primero que tiene que buscar. Buscando la verdad siempre vas a hallar cosas hermosas, vas a hallar la belleza, vas a hallar cosas que a ti te van a aportar, y a través de ti todo cambio interior de una dimensión colectiva. Yo por eso, cuando has hecho alusión a la masonería, yo siempre me he remarcado que antes que nada es una orden iniciática. Es una orden iniciática porque yo no, aquella masonería no es mi masonería que influye en la vida de las personas, que no, eso es a consecuencia de tu cambio interior. Pero instrumentalizar cualquier institución no me parece acertado. Una de las reflexiones que haces en el libro, incluso la comparte algún autor, es que, por ejemplo, hoy en día vivimos muy obsesionados con lo que ha pasado, con el pasado, y sobre todo lo que va a pasar, cuando realmente estamos perdiendo el tiempo en decir, bueno, vi el presente. Sí. Y lo reivindico porque, claro, la misma palabra presente lo dice todo. Digo, el futuro es una quimera, el pasado ya ha pasado, y el presente se llama así porque es un regalo. El presente tiene la misma sección de regalo, todos lo sabemos, la vida cotidiana nuestra. Entonces, porque el tiempo es una cosa que además, el tiempo es una cosa que nos hemos dado y nos hemos inventado los seres humanos. Entonces, de alguna manera, tú vives y sobre todo tienes una visión de relativizar las cosas y los hechos, porque realmente es así y forma parte de la vida. Yo en la charla que di en la presentación, la última presentación del libro en Juan Ramón Jiménez, siempre digo una cosa, que incluso la adversidad puede ser un campo de conocimiento. A veces la adversidad es más campo de conocimiento, y ponía ejemplos. Yo trabajo en hospitales parapléjicos muy gráficos. Hay gente que lógicamente pues esa lesión te rompe la vida, tus esquemas, cualquier persona. Yo no me gustaría pasar por ese trance, pero luego he visto ejemplos, cuando sabes ver a tu alrededor, ves esos signos de trascendencia que Dios escribe a tu alrededor. Y por ejemplo ponía el caso ahora falleció desgraciadamente, pero una persona, un tetrapléjico que lleva 20 y tantos años. De aquí le mando un homenaje a él, a Ignacio, y estaba amarrado a la vida. Iba por la segunda carrera, amarrado a la vida de tal manera. Entonces él había de alguna manera subvertido los hechos y relativizado, que eso es, dificilísimo. Claro, entonces todo ese tipo de ejemplos a mí me son más válidos, me aportan más energía positiva, y creo que es lo que le tenemos que mandar a la gente, que a veces una pérdida de estatus no es un drama, que una pérdida de bienestar no es un drama, y que lo que tiene que hacer el hombre es mirar más hacia sí mismo y dejarse de esta sociedad consumista y toda esta banalización que nos rodea, el sentido de la espiritualidad. De ahí este libro. Es que eso mismo precisamente, ese aferrarnos al consumismo, al materialismo, incluso dices que ha provocado pues la actual crisis que vivimos, incluso el propio estrés que puede vivir uno individualmente en el día a día, precisamente por haber dejado atrás arrinconado esa espiritualidad. Claro,
Porque en todas las filosofías estas que vienen de Oriente, que tienen todavía el sentido espiritual muy presente, lo que primero que aprenden es, lo que he dicho antes, a relativizar los acontecimientos, a que de alguna manera vienes en el mundo como una escuela a aprender. Algunos ponen que es el espíritu, otros no creen o hablan, no sé exactamente la reencarnación, la contemplan como posible, otros sí. Pero básicamente la enseñanza es esa, aprovecha tu paso por el mundo, conócete a ti mismo, y es lo que Jesucristo, yo lo digo, básicamente hago digamos, una andanada, ¿no?, en la primera frase al abrir el libro, que es el sentido de las bienaventuranzas. ¿Por qué Jesús nació pobre y quiso además remarcar su pobreza? Muy fácil, porque hoy en día los psicólogos modernos hablan de aquello de la inteligencia emocional. Básicamente es el tema de sentir con el otro. Entonces, claro, no puedes sentir, o es más fácil sentir con el otro si te has puesto en su lugar o has vivido algo parecido, empatizas mejor. Esa empatía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el que de alguna manera ha pasado por todos los estados es más fácil que sepa o que comprenda qué está pasando al que tiene enfrente. A mí yo creo que Jesús en eso fue muy hábil. Es una figura también que reivindico absolutamente, porque él, de alguna manera, en su época el conocimiento estaba o en manos de unos pocos, o sea, que eran privilegiados, porque claro, tenían dinero, tenían riqueza y podían dedicarse al estudio de los textos sagrados. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿y el que nace pobre y tiene que dedicarse a ganarse el pan con sus manos y tal? Pues Jesús fue en eso revolucionario. Dijo, no, mira, antes que nada es el amor y la compasión. Y realmente en cualquier texto hermético al final lo que te enseña precisamente es a eso. Todos están caracterizados por el amor y la compasión. Pero claro, de alguna manera son los dos caminos que la Iglesia tampoco está, digamos, en contradicción con ello, porque a veces cuando hablan del gnosticismo como contrario a la Iglesia o ciertos aspectos gnósticos, ¿no?, dentro del cristianismo, en absoluto. Yo he hablado con teólogos que te hablaban del discernes causam mea gente santa. Eso quiere decir distinguirme, Señor, de la gente santa. Hay gente que está preparada para recibir un mensaje y hay gente que no está preparada para recibir otro mensaje, pero al final el sentido es tan sencillo como que cualquier persona con amarse a sí mismo y amar a los demás pues funcionarían mejor. Si la religión no es otra cosa que interpretar la moral natural, no es nada más. José Ignacio, ¿por qué muchas veces la masonería parece que no está muy bien, no está muy bien vista? Incluso, por ejemplo, dentro de la propia Iglesia ha habido papas, no podemos decir precisamente el actual, pero ha habido otros papas que incluso, bueno, han hablado, vamos, auténticas pestes sobre este movimiento, incluso, bueno, sancionándolo. Sí, bueno, yo esta reflexión la tengo continua y un hermano, porque nosotros nos llamamos hermanos, una fraternidad al fin y al cabo, es un músico, reside en Bruselas, y en una conversación un día me dio la clave. Y es cierto, él hablaba de que no hay masonería, sino que hay masones. Solo puedes extrapolar a cualquier institución humana. O sea, uno no representa a la institución, aunque debería, uno se representa a sí mismo. Y en eso, pues yo hay cosas que no me gustan, lo he dicho públicamente a la masonería. Yo estoy en una orden iniciática, intento encontrar la filosofía, el sentido de ciertas cosas que se aprenden a través de la masonería, pero a mí todo lo colateral y todo lo que es ese intervencionismo, por ejemplo la masonería española, los derroteros que tuvo en cierta época histórica, ¿no?, demasiado intervencionista, bueno, pues tocaba aquello, pero listo, ya esa masonería ya debió ser superada. El problema con la Iglesia es muy sencillo, lo hemos hablado un poco antes de venir aquí, que era el tema básicamente, como todo, es político. En un momento de la historia que el Papa Clemente pues demoniza, entre comillas, una bula pues a la masonería, tiene una explicación histórica, política e histórica también. En aquel entonces la mayoría de las casas nobles de Europa, incluso muchas casas reales, eran masones reconocidos, incluso muchos abades, muchos pertenecientes a la orden jesuita, benedictinos, en fin, había como una iglesia dentro de la iglesia. Mi amigo Eduardo Calaí, que ha estudiado muy bien esto, él habla del otro imperio cristiano, con un plus, que antes los nobles eran los propietarios de sus propios ejércitos. El Vaticano rodeado de 18 ejércitos que se reunían en secreto, que no se sabía qué pasaba ahí, y bueno, una manera de conjurar todo eso, esa amenaza política. Luego más tarde Benedicto XIV, ya en el siglo XIX, pues hay otro trasfondo político también, se vuelve a recuperar este discurso, y es
porque en el proceso de unificación de Italia, pues Garibaldi era un reconocido masón, y claro, también siente amenazar un poco sus privilegios, pero que luego hay también como digo yo, el alcantarillado, ¿no? Como en todo, como en toda la política, y siempre hay movimientos ahí ecuménicos que están propiciando el encuentro desde el mismo Vaticano. Esto no se dice, desde el mundo anglicano, digamos que lo disimulan menos. Los judíos, la masonería, siempre hay puntos de encuentro, siempre la política tiene estas dos caras, ¿no? Pero nunca se han cortado los lazos. Y ahora con Francisco I parece que puede haber un resurgimiento. De hecho, incluso hay quien dice que, bueno, pues Francisco I precisamente, pues comulga con parte del ideario masónico. Es que básicamente el ideario masónico es cristiano. Es cristiano por eso. Es cristiano. Yo, además es desconocido, yo he hablado con hermanos de la masonería que están por la masonería más de carácter laico y les invito a esta reflexión. Si es que el primer documento, digamos, que puede atestiguar, ya fuera de los orígenes míticos, el origen histórico de la masonería está en la Reforma Isorgense, cuando el abad de Hirsau necesita, pues, para con el advenimiento románico, incorporar mano de obra laica, y crea una figura que es principal, que es la figura del frate Barbati y el frate Conversi. Esto era una figura, un maestro cantero, que, bueno, tomaba ciertos votos de obediencia, pero no participaba en la vida comunitaria, pero dependía del abad. Entonces se le enseñan los secretos del oficio, y luego más tarde el frate Barbati era el auxiliar, se dejaba barba para diferenciarse de aquel otro, era su auxiliar. Era mano de obra laica, pero enseñada en los mismos monasterios, no solamente a poner, lógicamente, a construir un monasterio, ¿no? A algo más. Y luego más tarde Teófilo, digamos, que es el que crea, digamos, los manuales masónicos. Él habla lo del que a la vez que estás construyendo un templo, estás construyendo un templo interior, pero mucho antes de todo eso ya el movimiento benedictino. Si toda la filosofía el ideario, incluso arquetípico, el imaginario masónico, que sabes que se centra en el templo Salomón, eso ya lo habían hecho los grandes abades benedictinos del siglo VII, Beda el Venerable, Wilfred Stagón, el obispo, el arzobispo de Maguncia. Eran las tres principales figuras intelectuales, y ellos habían puesto su énfasis en el templo Salomón como un prototipo, ¿no? de la Jerusalén celeste y el mundo celeste, en fin. Ahí estaba todo el escenario de lo que luego más tarde San Agustín habla, lo de la fila de Dios y todo demás, pero que es cristiano, tiene unas raíces cristianas, con elementos lógicamente míticos, se extrapolan cosas de las religiones mistéricas que el cristianismo incorpora, pero claro, al final el mensaje cristiano es el mismo, la masonería es el mismo. ¿Cómo se va a sentir amenazado el Papa Francisco o sectores de la Iglesia si no el hacer bien a los demás, el sentido de la fraternidad, el de la solidaridad? La primera, el cristianismo precisamente porque tuvo éxito, entre otras cosas por la figura de Jesús, pero básicamente también la figura de San Pablo como autor intelectual también, pero luego por un tema, el tema del curso que llegaba a todo, no era nacionalista, no era una religión aristocrática que era liberadora, todo el mundo, ¿no? Era universalista, y además creó un sistema de seguridad social perfecto. Esa funcionó, o sea, la solidaridad, la ayuda mutua, que eso está en el código masónico. Cuando hablan de los pobres, yo creo que Francisco I, el papa actual, no dice nada que no hayan dicho los anteriores papas. Es que todo eso son las interpretaciones que queremos hacer desde el punto de vista interesado, político. Más de los nuestros, está más lejano de los nuestros. Es que todo lo leemos en clave política. Yo creo que forma parte precisamente estamos muy mal educados al respecto. Quizá porque siempre haya que generar esa controversia. Sí, pero es que porque todos queremos hacer de los nuestros, y yo creo que el Papa Francisco I, yo creo es de todos, yo sinceramente, pero yo no tengo ningún tipo de contradicción con el otro, con el Papa Wojtyla, no sé, no veo una mayor virtud en uno que en otro, la verdad que no. Yo personalmente no la veo. También en el libro hay una parte, una de las conversaciones en la que se habla de Internet. Y el hecho por ejemplo, ahora de este boom de Internet, que ya parece que está, bueno, pues tan asumido por todos nosotros, ¿en qué medida, digamos, ha beneficiado, pero también ha perjudicado al conocimiento de
Sí. Sí, al conocimiento bueno, pues de todas estas ramas, masonería, sufismo, cristianismo. Claro, porque, bueno, lo dice André, lo hablo con André Fortifosés. Exactamente, es que no me Es salía el una nombre. figura, es una figura interesantísima porque es catedrático de hermenéutica de la Universidad de Deusto. Es una persona que ha escrito, bueno, está en el Círculo de Granos, que, bueno, eso es otra, hablaremos de eso si llega. Y él habla del Internet como imaginario de Dios, ¿no? El sentido ahí cabe todo, lo bueno y lo malo. Virtud, que antiguamente, por ejemplo, el conocimiento, los libros estaban donde estaban, no todo uno tenía un acceso directo al conocimiento, ¿no? Y hoy en día, pues en Internet básicamente te puedes acceder a archivos de bibliotecas, a revistas especializadas, etc. ¿Dónde está el peligro? En discriminar exactamente qué información es real o veraz de lo que no lo es. Entonces, lo que más llama la atención siempre, yo digo que antes de información está la formación. Una persona formada sabe discriminar información. Entonces, claro, una persona que no está formada no sabe discriminar información. De hecho, veo unas cosas impresionantes que me tengo que sonreír porque, por ejemplo, pues Rajoy es masón, Zapatero era masón, el otro era masón, y yo digo, bueno, si eso lo puede escribir cualquiera sin ningún fundamento, y la gente, pues cuando no hay formación y tampoco información, llega, lo coge y, bueno, se queda ahí en ese lodazal, pero bueno, tiene lo mejor y lo peor. Claro, pero el problema es que eso muchas veces, además, sobre todo pues con una herramienta tan poderosa como puede ser Twitter, claro, sí, es muy complicado luego coger y digamos, desmentir sí, esa afirmación. eso es cierto, pero eso, bueno, tiene lo mejor, que es que tienes acceso directo a la cultura en tu casa. Eso es un salto cuántico, vamos, cuántico en el sentido de un salto, vamos, evolutivo además, ¿no? Que básicamente en tu casa pues tienes acceso a no sé, millones de posibilidades distintas, ¿no? De recibir información, pero luego tiene eso. Y luego el problema también que tiene es que yo veo que al final está creando también una contracultura de poner todo en tela de juicio también. El espíritu crítico se fomenta de otra manera, se pierde un poco lo que decíamos antes de piel con piel, el encuentro de uno con otro, eso se pierde. Estás delante de una pantalla, se pierde también esa interactividad, ¿no? que también caracteriza al ser humano, que de alguna manera hay que también incentivar, eso está muy bien, pero también hay que incentivar el pensamiento crítico, y eso se hace a través de otros foros, no solamente Internet. Me comentabas también fuera de micrófono que una persona que está muy, muy interesada, bueno, contacta ya contigo, incluso está en presentación de otros libros, es Mario Conde. Mario Conde es es un gran desconocido. Parece mentira porque es un personaje público muy relevante. Lo que sí puedo llamar... Desconocido entiendo que es en el terreno espiritual, a lo mejor. Sí, es exactamente, creo que sí, por eso lo digo, poco matice, pues es una persona, bueno, públicamente muy notoria, ¿no? Pero Mario es una persona desconocida en un sentido de... Él, claro, uno no cuenta, hay una especie de buenismo que tiene la necesidad de decir que bueno soy, ¿no? Él ha tenido detalles hacia mi persona y hacia mi familia muy triviales, muy normalitos, ¿no? Pero yo me acuerdo de la última presentación, él vino con fiebre, mi madre se había puesto, por ejemplo, morfina para aguantar el dolor, él estuvo todo el tiempo pendiente de... No había cámaras, no había fotos, no había impostura, quiero decir. Y luego, otra cosa es que de mí no va a sacar nada. Quiero decir que no sea compartir conocimiento. Yo soy una persona socialmente relevante. Y cuando él y yo empezamos a intercambiarnos escritos, se me dijo a mí, Iñaki, ¿qué necesitas? Que yo quiero que tu obra salga adelante, creo en tu obra, creo en tu persona. Y hemos ido teniendo lazos de encuentro. En el mundo de la espiritualidad es una persona con unos conocimientos impresionantes, pero no de ahora. Ahora a lo mejor tiene más tiempo para emplearlo, pero ya es desde siempre. Luego, claro, digamos que somos las personas, a veces nuestras obligaciones requieren otro tipo, ¿no?, de actividades, pero siempre se ha interesado por estos temas. De hecho, incluso congresos de mística, él ha estado allí detrás en la sombra, que tienen mucho interés por estos temas. Y luego en privado yo la correspondencia, que es muy enriquecedora, aprendemos mutuamente, pero yo quizá aprendo, el más mayor tiene más experiencia, y ya digo, es un gran desconocido. Y a nivel personal, como digo, yo le podría etiquetar
de buena persona, cosa que mucha gente a mí me enfada. Por ejemplo, hay gente que me decía en la presentación en Toledo, lo cuento porque no pasa nada por contarlo, y es un personaje controvertido, no nos vamos a engañar, y me decía, oye, Iñaki, me disculpo contigo porque claro, es que Mario Conde, si va a tu presentación es que no me cae muy bien, además es que tal y cual. Y yo decía, bueno, si vienes, haz uso de tu libertad, y si no vienes también. Pero te voy a hacer reflexionar sobre algo, que es que Mario Conde no me ha dicho quién va a estar. No me ha preguntado quién va a estar para estar o no estar. Él me dijo qué necesitas, y como cualquier otro amigo hubiera hecho, él ha estado en primera fila. Entonces, claro, quiero decir, que la gente haga lo que quiera pero bueno, es básicamente él y otros. Yo, gracias a los libros, estoy conociendo a gente que es un regalo para mi vida. El conde de Campohermoso, Xavier Sánchez de Moraga, una persona que es un sabio en el sentido más propio de la palabra, humilde, bonomía. He tenido conversación, es historia de España, o sea, estás hablando, tomando un té con él y estás aprendiendo historia de España en su anecdotario personal, en su bagaje cultural. Y luego, claro, el otro día le estoy hablando de un proyecto cultural en el que estoy, y dice, Iñaki, ¿vas a estar tú ahí? Y digo, sí, en primera persona. Pues mira, tengo archivos de Santa Teresa, tengo archivos de tal y cual, inéditos, lo que quieras, pues a tu disposición y tal. Y yo, claro, yo no dejo de ser una persona trabajadora. Mi actividad como escritor es, bueno, pues sí, está ahí, ¿no? Quiero decir que son personas que lo que están buscando, de alguna manera, llevan mucho tiempo buscando, y además su experiencia les ha hecho discriminar otra vez lo que es verdad de lo que, digamos, el interés de lo interesado, ¿no? Y lo que van buscando, de alguna manera, es transparencia y autenticidad en las cosas. Ellos saben que yo no les voy a molestar si no es con un fin siempre de revertir hacia los demás. Yo... es la diferencia, te digo, entre establecer relaciones de interés y relaciones interesadas. Interés, claro que tenemos interés en este campo y en estas cosas, en la cultura, en la historia, y luego hay otras cosas que las personas, pues bueno, desgraciadamente son más interesadas. Finalmente, Iñaki, no queremos que dejar la entrevista sin que nos cuentes, bueno, los proyectos que tienes en mente. Uno de ellos, la Mesa de Salomón, pero creo que incluso hay otro proyecto, más del que estás trabajando. Perdón, sí. La Mesa de Salomón es un libro que para la editorial Libros del Olivo, que bueno, está muy avanzado ya. Pero el otro proyecto sí te lo voy a descubrir, pues se nos va el tiempo, y es muy interesante. Y es que hace poco ha salido una noticia que tiene que ver mucho con ello, ¿no? En ABC, que es que los nazis, los jerarcas nazis, sobre todo Hitler y otros que tenían más poder dentro de la Nerwerbe y toda esta organización nazi, ante el avance aliado, esconden unos tesoros o ciertos documentos y tesoros, además de tesoros monetarios, sobre todo en la zona de Bohemia, que la tienen ellos como muy idolatrada por su aspecto también esotérico, porque ellos además eran hay una base muy esotérica dentro del movimiento nazi, ¿no? Y lo cierto es que encriptan y cifran el paradero de esos tesoros en partituras musicales. Y de hecho ahora hay una iniciativa que es un músico holandés y un cineasta que están excavando en Bohemia, ha salido en toda la prensa y dentro de poco saldrá en muchos más medios, basándose en haber decodificado esa información en una partitura. Curiosamente, yo tengo los archivos de un personaje diplomático afincado en Toledo, un alemán, los archivos donde incluyen partituras. No sé si las recibió por valija diplomática, ahí está el atractivo de esta historia, en la cual yo presupongo, y claro, con eso, con la ayuda de especialistas, que a lo mejor en esas partituras podrían estar intercambiándose mensajes cifrados sobre el paradero de ciertos tesoros. De hecho, ellos lo basan en un método de encriptamiento muy curioso, que es muy antiguo, lo inventó un compositor alemán, que lo llaman como punto de fuga. Curiosamente tiene que ver mucho ante el avance aliado. Entonces yo lo voy a llamar un poco así ahora, ¿no? Ya le buscaré el título al libro, un poco lo de la fuga, Operación Fuga, ¿no? Entonces, claro, realmente es apasionante porque tengo los archivos personales. Además sufrió un secuestro esta persona. De pronto es un escándalo diplomático en época de Franco, porque él se distancia del régimen nazi, y en el mismo Toledo se presentan en su casa unos agentes de la Gestapo, se lo llevan al sur de Francia, es secuestrado, en fin.
Y hay mucho trasfondo alrededor de ese extraño secuestro. Pues José Ignacio, ha sido un placer tenerte aquí pues para hablar un poco pues de este retorno de los sabios. Y bueno, pues esperamos tenerte nuevamente aquí pues hablando de estos dos proyectos que ya tienes en mente. Y bueno, pues a ustedes solamente también pues me queda recomendarles que bueno, pues tomen con mucha reflexión este libro, que lo lean con calma, que tal y como nos ha dicho José Ignacio, no es un libro de consumo rápido, no se trata de ningún tebeo, sino un libro que les va a hacer pensar y sobre todo lo más importante, quédense con una reflexión que hace nuestro invitado José Ignacio. Vivan el presente, no se preocupen del futuro y no piensen en el pasado. Nada, pues muy buenas tardes y un placer haberles tenido aquí. José Ignacio. Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, gracias por la oportunidad y me he encontrado muy a gusto contigo. Igualmente, José Ignacio.